Estamos en Gemore Rosh Hashanah, la página 17a, Yudzayin Amud Aleph, hacia el final de la página, la cuarta línea, empezando de abajo, después de la palabra Pesha. Dijimos recién que toda persona que deja pasar, digamos, las faltas de respeto, los desprecios, etcétera, que le pasan a uno, de la misma manera Dios deja pasar las transgresiones que uno hace. Y acá la Gemara trae una historia sobre este asunto mismo. Rav Huna bred Rav Yoshua Cholash. Rav Huna bred Rav Yoshua se enfermó. Al Rav Papa le Shihule Bey. Rav Papa fue a visitarlo, a preguntarle cosas, charlar con él. Hazid de Halish le alma, y vio que estaba realmente enfermo. Rav Papa vio que Rav Huna bred Rav Yoshua estaba realmente enfermo. Omar Lehu, entonces le dijo a los estudiantes que estaban junto ahí con Rav Huna bred Rav Yoshua: Savisule Zavdasa. Preparen los tajrijim. Tajrijim significa las mortajas, las ropas para el muerto. Realmente está mal la cuestión, está grave. Preparen todo para el entierro. Le Seif Ispach, al fin y al cabo, se curó. Rav Huna bred Rav Yoshua se curó. Havamirse Rav Papa le mirze. Rav Papa tenía vergüenza entonces de aparecerse frente a Rav Yoshua, frente a Rav Huna bred Rav Yoshua, porque dijo que se iba a morir y no se murió, etcétera. Tenía vergüenza. Hombre, le dijeron los estudiantes de Rav Huna bred Rav Yoshua a él, le preguntaron: ¿qué viste? ¿Qué sentiste en ese momento que estabas tan enfermo? Omar Lehu. Entonces le dijo a él, aquí la versión de la Gemara dice Omar Lei, pero debería ser Amar Lehu. Le dijo Rav Huna bred Rav Yoshua a sus estudiantes: efectivamente, Aji Haba. La cosa era así, yo estaba realmente enfermo y realmente se había decretado en el Shomaim, en el cielo, que yo tenía que morir en ese momento. Y sin embargo Dios le dijo, yo vi que Dios le dijo al juzgado celestial, al juzgado celestial, por cuanto Rav Huna bred Rav Yoshua no toma ofensa y no sostiene, digamos, Moikim Bemile literalmente significa sostiene sus palabras, pero la cuestión es que cuando a alguien le falta respeto, lo deja pasar, cuando alguien hace algo que no corresponde frente a él y no cuida su honor, lo deja pasar, etcétera. Por cuanto él deja pasarlo, y Sakumu Badei, no sean estrictos y precisos en su juicio, y por lo tanto se salvó. Quiere decir que, de vuelta, es una historia en donde apoyamos este mismo concepto que veníamos diciendo, en donde una persona que las deja pasar, Dios deja pasar también. Sheneemar, por cuanto está escrito, no hice beber al pecho. Dios perdona pecado y deja pasar la iniquidad. Le mi no hice como dijimos, a quien le perdona pecado, le oibra al pecho. A una persona que deja pasar cuando alguien le peca a él. Continúa el Talmud explicando, y el versículo sigue diciendo que el resto, a quien Dios no dice beber el pecho, a quien Dios perdona pecados y deja pasar, y al resto, al remanente de su herencia. Omar Rabbi Ajo Barjanina, Aliyah Bekoitzba. Dice Rabbi Ajo Barjanina, esto es como una cola de animal grasosa, o sea que tiene mucho mensaje y poder, pero tiene una espina, tiene algo que no está bueno. ¿A quién es que Dios realmente perdona y deja pasar? Al remanente de su herencia, pero no a toda su herencia, no a todos los demás. Ahora pasamos a Yudzayin Amud Beis 17b. ¿Qué significa entonces al remanente de su herencia? Una persona que se pone a sí mismo, es tan humilde que se pone a sí mismo como restos, como remanente. Rav Huna presenta una contradicción. El versículo dice que Dios es justo en todos sus caminos. Justo significa el juicio correcto. Si te va bien, bien, y si no te va bien, pues no te va bien. Es tzadik, justo. Y por el otro lado está escrito que Dios es piadoso en todas sus acciones. Entonces, si es tzadik, no es josid. Si es josid, no es tzadik. ¿Por qué? Porque tzadik representa juicio verdadero, estricto. Josid representa piadoso, es decir, que va más allá de lo que el juicio indica y perdona más de lo que correspondería realmente. Entonces, ¿cómo es esto? Batjila tzadik,
En el comienzo Dios hace el juicio sobre la persona y es un juicio justo, con tzedek, con justicia, pero al final, cuando ve que el mundo no se sostiene, si Dios es tan estricto, etc., Josi, Dios es piadoso y perdona, etc. Rabbi Elazar presenta otra contradicción. Ksiv, está escrito en un lugar, Ulejo Hashem Chosed, a ti Dios, o tuyo Dios, es el Gesed, la bondad. Ksiv, y está escrito por otro lado, porque vos le pagás a cada persona según sus acciones. Entonces, es la misma cuestión, la misma idea. O sos un Josid, o sos piadoso y vas más allá de la letra de la ley, es decir, perdonás, etc. O le pagás a cada uno según lo que le corresponde. Y lo mismo responde la que muere Rabbi Elazar. El versículo dice, al comienzo del juicio, porque vos le pagás a cada persona según sus acciones, y al final, cuando ve que el mundo no se sostiene, etc., tuyo Dios es la bondad. Próxima idea, Ilpi, Rome. Ilpi, el nombre de un jajam, de un sabio, y hay quienes dicen que en realidad se llamaba Ilpa, presenta otra contradicción. Ksiv, está escrito Berav Gesed, que Dios tiene amplia bondad, Ksiv, y está escrito en otro lugar, Emes, y es verdadero. Entonces tenés la misma cuestión, o sos Berav Gesed, o tenés amplia bondad y por lo tanto perdonás a todos, etc. O sos Emes, o la verdad es verdad, lo que está bien, lo que no está bien, no está bien, y otra cosa. Es un juicio, digamos, estricto y justo, entre comillas. Y responde la Gemara, al comienzo el juicio es Emes, es verdadero, y al fin y al cabo Dios es Rav Gesed. Tras ver que el mundo no se sostendría, etc., Dios tiene amplia bondad. Continúa la Gemara explicando estos psukim, estos versículos que hablan, esto está en Parshas Kisisa, en la Toira, en el libro de Shmois, donde están los 13 atributos de misericordia, que de hecho no lo vamos a ver porque me parece que no es necesario, va a ser muy largo, pero Toysfos tiene dos comentaristas, Rabbeinu Tam tiene una explicación de los 13 atributos de misericordia, cuáles son los que se contabilizan realmente como atributos de misericordia, y hay una nota que debe ser de Toysfos y Yeshonim, otro comentarista, que tiene otra forma de contabilizar los 13 atributos de misericordia. Sea como fuere, cuando el pueblo judío hizo el becerro de oro y Moshe Rabbeinu estaba pidiendo perdón por ellos, Dios le enseña cómo es el sistema, el método para pedir perdón por ellos, mencionando los 13 atributos de misericordia. Lo decimos todos los días en el rezo. Explica la Gemara. Traducción literal. Dios pasó sobre su rostro. Dios se mostró a Moshe Rabbeinu, Vaikra, y llamó, continúa el versículo diciendo, llamó en el nombre de Hashem, y ahí empiezan los 3 atributos, Hashem, Kel, Rahom, Hanun, y justamente esto es lo que discute Toysfos, si los dos primeros nombres de Hashem, es una repetición, Hashem, ambos son de los 13 atributos o no, quizás Dios llamó en su propio nombre y después empezó, uno de los atributos es el nombre de Hashem, y así sucesivamente. No viene ahora la cuestión, el punto es que la Gemara quiere explicar este versículo que dice que Dios pasó sobre su rostro y llamó en su propio nombre. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, si no fuese porque está escrito, pues entonces no sería posible decirlo. Melamed, este versículo viene a enseñarte, Dios se puso un talis, un talit que se usa para rezar, como si fuese el líder de la congregación. Interesante, Rabbeinu Hanan en el comentario en la página dice que en realidad es un malach, es Dios, mandó un ángel que se mostró a Moisés de esa manera. Pero sea como fuera la explicación, no viene al caso, por supuesto, entre paréntesis, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene nada por el estilo, y esto es solamente una visión profética, que tiene que ser interpretada, que tiene que ser entendida, no en forma literal, que Dios se pone un talit, porque Dios no tiene cuerpo. Cerramos paréntesis. El punto es que así explica Rabbi Yochanan en esta frase, Dios se puso un talis como si fuese el líder de la congregación, el Hazan, el Shliach Tzibur, y le enseñó a Moisés cómo tiene que ser el orden del rezo. Como expliqué anteriormente, decir los 3 atributos de misericordia cada vez que el pueblo judío necesite ayuda, etc.
y por cuanto estamos en Golus, en exilio, siempre necesitamos ayuda hasta la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Omar Loy, entonces Dios le dijo así: todo momento que el pueblo judío peque, hagan frente a mí, digan frente a mí este orden de palabras y yo los voy a perdonar. Continúa la Gemara explicando: Hashem, las dos primeras de los atributos de misericordia. De vuelta, es una discusión entre los comentaristas si son los dos primeros o el primero es el nombre de Dios, en el que Dios mismo llamó en su nombre, diciendo: este es mi nombre, etcétera. Por eso aparece dos veces. Sea como fuere, la cuestión es que aparece dos veces el nombre de Hashem. Perdón. Y la Gemara quiere explicar por qué aparece dos veces el nombre de Hashem. Hashem, Anihu koidem sheyechta ha'adam, yo soy Hashem, Dios Todopoderoso, etcétera, antes de que la persona peque. Vanihu le'achar sheyechta ha'adam, y yo soy el mismo después de que la persona peque y haga tshuva y se arrepienta. Continúa la Gemara explicando estos atributos de misericordia. Kel Rahum Behanun, Dios, que es uno de los nombres de Dios, que indica poder, indica bondad también. Rahum significa misericordioso, perdón. Hanun significa gracioso, que agracia y da gracia, etcétera. No que es gracioso y se ríe, sino que da gracia. Estos tres nombres, Om Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Bris cruza, Liud Gimel Midet Shenan Joises Reikam. Hay un pacto que Dios hizo con los tres atributos de misericordia, que todo momento que el pueblo judío los mencione, no vuelven vacíos, o sea, tienen su efecto. Por cuanto está escrito, he aquí, le dice Dios a Moshe Rabbeinu en toda esta historia del becerro de oro y el perdón que pide Moshe por el resto de la gente, he aquí yo corto un pacto, hago un pacto con estas palabras. Y de vuelta, como dice la Gemara antes, en todo momento en que menciones esto, yo voy a perdonar. Hay, entre paréntesis, vemos que seguimos en Golus, en el exilio, ¿ok? No sabemos cuál es exactamente el perdón de Dios que Dios hace todos los días cuando mencionamos estos 13 atributos de misericordia en el rezo. Los días que se dice Tajanun, súplicas en el rezo los mencionamos, los días que no se dice Tajanun, no, sea como fuere, los mencionamos. Durante miles de años venimos diciendo esto todos los días. Entonces, ¿qué significa el perdón de Dios? Pues entonces no sabemos, esto es lo que quiero decir, si está perdonando el pecado particular de una persona, de una congregación, de un lugar. No sabemos, no los tenemos en nuestras manos esta información, por así decir, pero el punto es que la Gemara nos deja claro que hay un pacto que Dios hizo con estos 13 atributos de misericordia, que todo momento que lo mencionemos, pues entonces Dios va a perdonar. Ahora viene, como ya mencioné varias veces, una sugia, se dice, un párrafo, digamos, que es bastante largo, que llega prácticamente hasta el final de la próxima página, Yudges Amudales 18a, en donde se va a discutir, o por lo menos se empieza a discutir y después cambia un poco el tema, pero es básicamente la misma idea. Se va a discutir si Dios perdona luego de hacer un Gezer Din o no. Gezer Din significa cuando Dios ya decretó el resultado, el veredicto sería, Dios decretó el resultado de un juicio determinado, si Dios perdona cuando la persona hace tshuva, se arrepiente después de ese resultado. Antes del resultado vamos a ver que Dios perdona. La pregunta es si perdona después del resultado. Va a aparecer una opinión, para entender la estructura de lo que viene. Va a aparecer una opinión, van a aparecer montones de preguntas contra esa opinión. No se acepta esa opinión. Y luego va a aparecer que esa opinión está basada en realidad en otro lugar, en una braisa. Quiere decir que ambas opiniones existen. Estamos en Yudzain Amud Beis, 17b, casi en la mitad de la página, la primera de las líneas largas. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Gdoil Tshuva, importante y grande es el arrepentimiento, porque quiebra un veredicto sobre la persona. Gezer Din es el final del juicio, el veredicto sobre una persona. ¿Cómo sabes que incluso si ya hay un veredicto dicho, fijo, el hombre a través de su arrepentimiento lo puede quebrar? Porque está escrito Hashmen Leiva Amazeh, traducción literal. Este es un pasuk de Ishaya, engordó el corazón de este pueblo, es decir, como el corazón que está lleno de grasa, que no se puede mover bien, está como cerrado y atrapado el corazón de este pueblo, del pueblo judío, de eso está hablando, de Oznavach Beit,
y sus oídos están pesados, ve'einav hosha, y sus ojos se tornan, se inclinan, penire be'einav, o sea, hosha significa que no se tornan hacia las palabras de los profetas. No vaya a ser que vean con sus propios ojos, y escuchen Ishma, y escuchen con sus propios oídos. O sea, venía el profeta y les decía, señores, hagan chuva. Pero el corazón de este pueblo está tan, arrepiéntanse, el corazón de este pueblo está tan gordo, sus oídos no quieren escuchar, sus ojos no quieren ver, etcétera. No vaya a ser que entendamos, como dice el versículo, y su corazón entienda y haga chuva y esto lo cure. Es decir, la gente no quiere escuchar a Ishaya en este caso, no quiere escuchar al profeta, no vaya a ser que se entiendan que eso es verdad y hagan chuva y se mejoren. Quiere decir que efectivamente, incluso si ya fue decretado sobre el pueblo judío que el primer Beis Hamikdash, el primer templo, lo iban a destruir, y Ishaya vivió años antes, no recuerdo el número exacto, pero más de 100 años antes de la destrucción del primer templo, y ya estaba hablando de la destrucción del templo, y la gente no lo escuchaba. Y Ishaya estaba diciendo, ya fue decretada la destrucción del templo. Y si la gente hiciese tshuva, veshav, hacen tshuva, se arrepienten, van a ser perdonados, van a ser curados, entre comillas. Como dice la Gemara en otro lugar, grande es el arrepentimiento que trae curación al mundo. Entonces aquí utiliza Rabbi Yohanan este versículo para apoyar su opinión de que incluso si ya hay un veredicto sobre la persona, cuando la persona hace chuva, se arrepiente, Dios lo perdona. Le dijo Rav Papa a Abaye cuando escuchó esta frase de Rabbi Yohanan, entre paréntesis, Rav Papa y Abaye vivieron bastantes años después de Rabbi Yohanan. De Dilma, y en otro lugar de la tierra, en Bovel, vivieron Rav Papa y Abaye, Rabbi Yohanan en Israel. Quise que llegó esta información a ellos. Cuando ellos escucharon esto, le dijo Rav Papa a Abaye, Dilma Lifnei Gzerdin, quizás este versículo está hablando antes de que sea sellado el veredicto, y ahí es cuando la persona puede hacer chuva y entonces es perdonado, pero después de ser sellado el veredicto no va a ser perdonado. O Marley, está escrito, dice Abaye, que va a ser curado. ¿Qué es lo que necesita ser curado? Si hay alguien que tiene que ser curado es porque está enfermo. Esto se refiere al veredicto. Hay un veredicto y tiene que ser curado, mejorado, digamos, perdonado de ese veredicto. Efectivamente, el versículo está hablando de cuando ya incluso hay un veredicto sellado, ya puede hacer chuva, puede arrepentirse y Dios lo va a curar. Esta es la opinión de Rabbi Yohanan. Ahora viene una serie de preguntas, cuestionamientos contra esta opinión. Meisibei, en la yeshiva en donde estaban todos los estudiantes estudiando, presentaron la siguiente contradicción. Una braisa. Ashav beintain moichanen loy. Una persona que hizo tshuva, que se arrepintió, beintain, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Como ya estudiamos en la página anterior, que existe un din, existen diferentes opiniones sobre cuándo es, pero el punto es que hay un juicio entre Rosh Hashanah, comienza el Rosh Hashanah y es sellado y terminado el Yom Kippur. Si una persona en Rosh Hashanah tenía una cierta cantidad de transgresiones y hasta llegar Yom Kippur la persona hizo tshuva, se arrepintió, esto es lo que dice la Braisa, Shav Ben Time, una persona que retorna entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Moichalin Loy, se le perdonan los pecados. Por lo tanto, cuando se sella el juicio en Yom Kippur, es mejor, digamos, que lo que iba a hacer en Rosh Hashanah. Loy Shav Ben Time, si la persona no retornó entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Afilu Eiviko Leile Nevayes, incluso si la persona trajo todas las ofrendas, Eile Nevayes, literalmente, Nevayes es un lugar. Eile y Nevayes son los corderos de Nevayes, que eran muy buenos y gordos y agradables, y como está escrito, Kol Heilev Lashem, uno tiene que llevar las mejores ofrendas a Dios. Incluso si traes todas las mejores ofrendas de todo el mundo. Ein Mohan Eloi. No te van a perdonar, es decir, si no hiciste tshuva hasta Yom Kippur, cuando es sellado el juicio, aunque traigas todas las ofrendas, Ein Mohan Eloi, no te van a perdonar. Vemos claramente que una vez que está sellado el Gzer Din, el veredicto, pues no te perdonan. Es una contradicción a lo que dice Rabbi Yohanan.
Responde la Gemore, Loi Kasha, no es una contradicción. Habe Yachid, Habe Tzibur. En un caso está hablando en un individuo solo, en otro caso está hablando de una congregación entera. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi Yochanan opina de la siguiente manera. Si estamos hablando de una persona que es un individuo, ella hace tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ahí todo el mundo está de acuerdo que le perdonan. Y cuando dijo Rabbi Yochanan que tshuva, el arrepentimiento rompe, digamos, el gzer din de la persona, el juicio contra la persona, justamente cuando hace tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero si la persona hace tshuva después de que fue sellado el veredicto en Yom Kippur, ahí Rabbi Yochanan también está de acuerdo que no va a ser perdonado. El individuo no va a ser perdonado, como dice esta braisa que acabamos de traer. Rabbi Yochanan dijo que tshuva rompe, digamos. Incluso hace que Dios perdone incluso un veredicto después de que fue sellado en Yom Kippur. Eso está hablando del tzibur. Entonces, en resumen, todo el mundo está de acuerdo, aparentemente. Esto es lo que opina Rabbi Yochanan, que a la congregación es perdonado en cualquier momento, antes de Yom Kippur, después de Yom Kippur, antes de que sea el veredicto, después del veredicto. El individuo, antes del veredicto, es perdonado, después del veredicto, no es perdonado. Esto es lo que opina Rabbi Yochanan. Y por eso esta braisa, esta enseñanza que quedó fuera de la Mishnah, no es una contradicción a Rabbi Yochanan. Esa braisa está hablando de un individuo, y yo estoy hablando de una congregación. Meisive. Otra contradicción. La Torá nos cuenta que Dios presta atención muy especial sobre Eretz Israel. Literalmente, los ojos de Dios siempre están en ella. Explica la braisa. Itim le toiva, itim le ra. A veces para bien, a veces para mal. Itim le toiva, ¿qué significa que a veces Dios observa y cuida la tierra de Israel para bien? Un caso en el cual el pueblo judío eran malvados absolutos en Rosh Hashanah, y aquí ya estamos hablando de la congregación. Israel dice, no una persona en particular. El pueblo judío eran malvados absolutos en Rosh Hashanah, y Dios determinó que va a haber pocas lluvias ese año, porque el pueblo judío no se lo merece. Les soif, al fin y al cabo, hicieron chuva. Al fin y al cabo se arrepintieron. Agregar lluvias no se puede, porque ya fue sellado el veredicto, la gzeira, el veredicto. Entonces vemos de acá que incluso chuva no funciona. Vamos a verlo, terminamos la braisa. Pero el punto es, si ya fue sellado el veredicto, agregar más lluvias durante el año no se puede, porque ya fue sellado el veredicto. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo cuida de la tierra de Israel? Le toiva, para bien, a pesar de que ya fue sellado el veredicto, entre comillas, para mal. Sino que Dios hace que llueva en el momento adecuado. O sea, una persona siembra y después de la siembra es que tiene que llover para humedecer la tierra, para que las semillas absorban ese agua, etc. Ese es el momento adecuado, digamos, de lluvias. Entonces Dios hace que caigan las lluvias en el momento adecuado sobre la tierra que necesita esas lluvias, la tierra que se sembró, la tierra que no fue sembrada, las ciudades, ¿para qué necesitan lluvia? Cada cosa según, cada lugar, según la tierra, según lo que necesita de lluvias. Entonces, a pesar de que hay pocas lluvias en ese año, son bien aprovechadas, son efectivas, digamos, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y ¿cómo es que a veces Dios observa y supervisa la tierra de Israel para mal? Un caso en el cual el pueblo judío en Rosh Hashanah eran justos completos, tzadikim gumurim. Y Dios determinó que ese año iba a haber muchas lluvias, por supuesto para bien, porque era un buen juicio, tzadikim fueron exitosos en el juicio, y al final, antes del juicio, antes del veredicto, volvieron para atrás, dieron un paso atrás, no eran más tzadikim gumurim, no eran más justos, completos, etc. Explica la braisa, reducir la cantidad de lluvias no es correcto, no se puede, porque ya fue decretado que iban a tener muchas lluvias. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace que caigan esas lluvias fuera del momento adecuado, es decir, antes de la siembra, que no tiene ningún sentido que la tierra esté húmeda. Y de hecho es una molestia, porque uno tiene que caminar por la tierra y sembrarla, y está toda mojada la tierra, etc.
no funciona. Entonces Dios hace que llueva Shelei Bismanan, fuera de su tiempo, sobre la tierra que no necesita las lluvias. Entonces vemos de acá, dice el Talmud, para bien, en el momento que Dios hace que llueva para bien, que dijimos que el comienzo del juicio en Rosh Hashanah, el pueblo judío eran Reshaim Gemurim, malvados, y fue decretado el juicio de esa forma, pero después de hacer en Tshuva no se puede agregar, porque ya fue decretado el veredicto. Entonces evidentemente ni siquiera toda la congregación, Dios quiebra un veredicto cuando ya fue decretado. Entonces, ¿por qué dice Rabbi Yochanan que sí lo quiebra? Esto es lo que pregunta el Talmud de Toiva, cuando Dios hace que llueva para bien, que Dios quiebre ese decreto y agregue lluvias. Responde el Talmud, en ese caso es diferente. En el caso traído de las lluvias, porque es posible reparar, digamos, la cuestión a través del sistema que Dios diseñó de, a pesar de que hay pocas lluvias, que caigan en el momento adecuado en las tierras adecuadas. ¿Para qué va a ser necesario quebrar un veredicto si hay otra forma de arreglar las cosas? Entonces seguimos parados en la misma posición. Rabbi Yochanan dice que existe el concepto de quebrar un veredicto para la congregación, pero no para el individuo. Toshma venía a aprender otro lugar. Acá el Talmud va a citar solamente partes de un salmo, es el Salmo 107, que es un salmo largo, en donde aparece varias veces que el pueblo judío clamó, no el pueblo judío, perdón, las personas que estaban en un sufrimiento determinado claman a Dios. Toshma, aquellas personas que bajan al mar en barcos, cuyo trabajo es en aguas turbulentas, ellos ven las acciones de Dios, que en medio de la tormenta, como dice el versículo, Dios habla y calma a la tormenta, Dios habla y no calma la tormenta, perdón, Dios habla y ya sale una tormenta y se elevan las olas y estaban volando de un lugar para otro, como si fuesen borrachos en el medio del barco, y estaban en medio del mar, en el barco, etc. Tormentas, y gritaron a Dios, clamaron a Dios en su sufrimiento, etc. Dios los salva, y entonces agradezcan a Dios por su bondad. Quiere decir que en medio de una tormenta uno clama y pide a Dios, y Dios responde. Dice la Gemara que Dios en este salmo puso, por así decir, David Amelech, a través de Nebúa, de profecía, Ruach HaKodesh, no importa el punto, la cuestión es que este salmo tiene simaniois, tiene señales de comienzo, como si fuesen paréntesis o si fuesen corchetes al comienzo y al final de los párrafos de este salmo, como si fuesen las palabras aj y rak en la Toira. Aj significa sino que, solo que, es una forma de excluir y reducir el significado de una determinada expresión a un caso determinado. Y rak significa la misma cuestión. Rak es solamente. Aj y rak en la Toira se dice miutin, son reducciones que uno podría pensar que una determinada cuestión se aplica a muchos casos. Aj, sin embargo, se aplica a este caso. Rak solamente se aplica a este caso. De la misma manera, en toda esta historia de aquellos que descienden al mar y hay una tormenta y claman a Dios, etc., el Tehilim, el Salmo, tiene simaniois, tiene señales como si fuesen aj o rak en la Toira. Lo hay para enseñarte por qué están estos simaniois, estas señales que identifican una parte de los versículos específicamente. Lo hay que si gritan para enseñarte que si claman a Dios antes de que sea sellado el veredicto, son respondidos. Dios les responde y calma la tormenta, etc. Si claman a Dios después de que fue sellado el veredicto, no van a ser respondidos. Entonces, claramente vemos, el versículo está escrito en plural. Los que descienden al mar. Claman en plural a Dios, etc. Entonces, evidentemente estamos hablando de una congregación que clama a Dios y cuando ya fue sellado el veredicto no son respondidos. Es una calla, es una pregunta contra Rabbi Yochanan. Responde la Gemara, estos también son como individuos, por cuanto no se trata de todo el pueblo judío, sino que se trata de las personas específicas que están en ese barco.
es como si fuesen individuos. Entonces ya sabemos que los individuos, una vez que ya fue sellado el veredicto, no van a ser respondidos. Incluso Rabbi Yochanan también está de acuerdo con esto. Otra pregunta. Toshma, venía a aprender. Sha'ala Bloria Hagioires es Rabban Gamliel. Le preguntó Bloria Hagioires, una conversa a Rabban Gamliel. Xiv, acá hay una palabra Betoiras Gem, en su Torah, que los comentaristas de acá dicen que en realidad esta palabra no debería estar, porque ella era una conversa. Entonces, ¿cómo va a decir en la Torah de ustedes? Está escrito en nuestra Torah. Xiv Batoira o Xiv Betoiras Gem, no importa, en la Torah está escrito dos versículos que parecen contradecirse. En un lugar está escrito, que Dios no perdona. Literalmente, isafonim significa elevar el rostro. Esta es la traducción literal del versículo, e incluso Toises aclara que el significado, el pshat, el significado simple del versículo es ponim de la persona. Dios no le importa si vos sos una persona importante o no sos importante. Dios es justo y hace las cosas como corresponden. Entonces, ponim, rostro, hace referencia al rostro de la persona. Ese es el pshat, sentido literal. Pero en este caso, está hablando del rostro de Dios. Isafonim, Dios no levanta su cara, digamos, para no ver, o sea, para perdonar. Entonces, de vuelta, en un lugar está escrito, Isafonim, Dios no va a perdonar, te va a cobrar uno por uno. Y en otro lugar está escrito, Isashempana Beilejo, que Dios levante su rostro hacia ti, o sea, que te perdone. En un lugar dice que no te va a perdonar, en otro lugar dice que sí te va a perdonar. Mientras Gloria le preguntaba esto a Rabban Gamliel, Nitapela Rabbi Yosi Cohen, apareció Rabbi Yosi Cohen y explicó esta idea, por qué se contradicen estos dos versículos, ¿Dios perdona o no perdona? Y explicó así, Omar La, le dijo así, te voy a dar un ejemplo, ¿a qué se parece esta cuestión que vos estás preguntando? Una persona que le debe a otro money, 100, un dinero, una persona le debe a otro un dinero. Y esta persona se presentó, el que debe y la persona a quien le deben se presentaron frente al rey, y el que debe fijó un momento, tal momento te voy a devolver la plata que te debo, frente al rey, y juró por la vida del rey que va a devolver ese dinero en ese momento. Y Guíasman, pero llegó el momento y no pagó. El deudor no pagó. Vino a pedirle perdón al rey, porque juró por la vida del rey que iba a pagar, y no pagó. Es un juramento en falso. Omar Loy, el rey le contestó, el boini majulach, la vergüenza que me hiciste pasar a mí y la falta de respeto hacia mí, te la perdono. Eso está bien. Lejo falleces javerejo. Anda y habla con tu amigo, porque a él no le pagaste al fin y al cabo. Ok, juraste por mi vida, yo ya está, listo, lo dejo pasar. Pero a él no le pagaste, anda a hablar con él. Haname, aquí también entonces. Cuando la Toira dice Asher loy isafonim, que Dios no perdona, ¿qué es lo que Dios no perdona? Los pecados entre el hombre y su prójimo. Eso tenés que ir a hablar con el otro. Isashem panaveilejo, Dios te va a perdonar los pecados contra él, entre el hombre y su creador. Como dice la Gemara, cambia a Beiris Shebinado en un caso está hablando de las transgresiones entre el hombre y Dios. Esto Dios te lo va a perdonar. Es el Melech, es el rey, en el ejemplo de Rabbi Yosi Cohen, que él perdona. Cambia a Beiris Shebinado y en el otro caso está hablando de las transgresiones entre el hombre y su prójimo. Eso te tiene que perdonar a tu prójimo. Y de hecho, así es justamente la loge. Entre paréntesis, respecto de Yom Kippur, uno tiene que ir y pedir perdón a las personas. No alcanza con pedirle perdón a Dios. Cerramos paréntesis. Esto es lo que explicó Rabbi Yosi Cohen. H por Rabbi Akiva, hasta que vino Rabbi Akiva, Belimed, y enseñó de la siguiente manera. Yudche Samudalef. Cambiamos a 18a. Kan Koidem Gzerdin. En un caso está hablando antes del decreto, es decir, el versículo que dice Isa Shempana Beilejo, que Dios te perdone. Esto está hablando antes de que sea sellado el veredicto. Kan, y el otro caso está hablando Leaja Gzerdin, es decir, cuando dice Asher lo Isafonim, que Dios no te va a perdonar, eso está hablando después de que fue sellado el veredicto. Entonces, evidentemente, Dios no perdona ni siquiera a un individuo después de que fue sellado el veredicto,
no perdona al individuo, perdón, y tampoco va a perdonar a toda una congregación. Porque los versículos estos no están hablando de un individuo particular. No perdona al individuo, eso está todo el mundo de acuerdo después de un veredicto, Dios no perdona al individuo. La pregunta era si a la congregación, una vez que fue sellado el veredicto, perdona o no. Y de estos versículos vemos, Dios está hablando de todo el pueblo judío, en general, que Dios no perdona. Lo hizo Fanim, no perdona. No está diciendo lo hizo Fanim, Loi, a él, a esta persona, a aquella persona. No perdona a toda la congregación, incluso después de sellar el veredicto, como dice Rabbi Akiva. En 18a, lo que vamos a leer. Entonces, Rabbi Yohanan, ¿cómo resuelve esto? Esto también está hablando de un individuo. A pesar de que el versículo no dice específicamente que esté hablando de un individuo, pero Rabbi Yohanan está hablando de un individuo. Entonces, volvemos, digamos, al punto número 1. Rabbi Yohanan tiene una opinión. Su opinión es que Dios no perdona cuando ya fue sellado un veredicto a un individuo. Pero si se trata de una congregación, Dios perdona incluso si ya fue sellado el veredicto. Pero vemos varias enseñanzas que presentaron contradicciones a Rabbi Yohanan. Entonces el Talmud fue respondiendo a esas enseñanzas, diciendo que cada una de ellas estaba hablando de un individuo, en cuyo caso todo el mundo está de acuerdo que no perdona a Dios al individuo. Entonces la Gemara termina diciendo Gzer din de Yochid 18a. Efectivamente, un decreto cuando ya fue sellado para un individuo, Tanaihi, es una discusión entre los Tanoim, los personajes de la época de la Mishnah, si Dios lo perdona o no una vez que ya fue sellado el veredicto. Es una discusión. Aparentemente, como vamos a ver en un minutito, no es tan así, pero aparentemente, al respecto de la congregación, todo el mundo estaría de acuerdo con Rabbi Yohanan, que Dios perdona a la congregación incluso si ya fue sellado el veredicto. Pero al respecto de un individuo, no es tan así. Pensábamos hasta ahora que todo el mundo está de acuerdo, incluso Rabbi Yohanan, que el individuo no es perdonado una vez que fue sellado el veredicto. Pero no es tan así. Es un Tanai, es una congregación, es una discusión, entre Tanoim. De Tania aprendimos en una braisa, y Rabbi Meir Oimer, solía decir Rabbi Meir, Shnaim she'alu lemita, 2 personas quedaron en cama, Becholiyan Shabbat, y tienen la misma enfermedad. Vejen Shnaim she'alu legardon lidon, y 2 personas, otro caso, 2 personas que fueron a un juicio de pena de muerte para ser juzgados. Vedinan Shabbat, y fueron atrapados por la misma cuestión, el juicio es el mismo. Es toda la misma cuestión. Los 2 están enfermos por la misma enfermedad, los 2 están siendo juzgados por el mismo pecado de pena de muerte. Ze yarad ve lo yarad. Este bajó, el otro no bajó. Ze nitzal ve lo nitzal. Este se salvó y el otro no se salvó. 2 casos de la misma cuestión, misma enfermedad, uno murió, el otro no. Mismo caso de pena de muerte, uno se salvó, el otro no se salvó. ¿Por qué este bajó y el otro no bajó? ¿Y por qué este se salvó y el otro no se salvó? Y entonces Rabbi Meir explica así: este rezó y fue contestado, y este rezó y no fue contestado. Entonces pregunta Rabbi Meir un paso más: ¿por qué este Dios le respondió y el otro Dios no le respondió su rezo? Este rezó, una traducción literal, plegaria completa. Rashi dice bekavana, con intención. Este rezó un rezo de todo corazón. Y fue respondido. Y este que no rezó un rezo completo no fue contestado. Vemos de la opinión de Rabbi Meir que incluso si ya fue sellado el veredicto, por cuanto la persona rezó, entonces es contestado. Y rezó con kavana, con intención, Dios le va a contestar. Incluso va a quebrar un veredicto de un individuo una vez que ya fue sellado. Incluso. Rabbi Elazar Omar. Rabbi Elazar dice: no, es muy simple esta historia que plantea Rabbi Meir, es muy simple. Kan koiden gzerdin, kan leachar gzerdin. En el caso de que rezó y le contestaron es antes de que fue sellado el veredicto. En el caso de que rezó y no le contestaron es después de que fue sellado el veredicto. Rabbi Yitzchak Omar dice: Rabbi Yitzchak, Yafet Saikala Adam ben koiden gzerdin ben leachar gzerdin. Sin embargo, sea como fuere, si la halajá como Rabbi Meir o como Rabbi Elazar, Rabbi Meir dice que incluso un individuo
Incluso si ya fue sellado el veredicto, rezá. Si rezás con kavana, Dios te va a contestar. Rezás con intención, con una plegaria completa, plena, Dios te va a contestar. Rabbi Elazar dice que no. Rabbi Elazar dice que no. Evidentemente todas las enseñanzas que dijimos anteriormente van de acuerdo a la opinión de Rabbi Elazar. Aún así viene Rabbi Yitzhak que dice, ¿sabes qué? Que Dios te vaya a perdonar o no te va a perdonar, esto es la cuenta de él, es el Heshbon de Dios. Vos, Yafet Saika, la Adam, es bueno que clames y pidas a Dios. Es bueno igual. Hasta aquí entonces, básicamente cerramos la primera parte, falta la segunda, cerramos la primera parte en donde tenemos que Rabbi Meir dice que incluso si ya está sellado un veredicto, incluso un individuo, Dios perdona. Rabbi Elazar dice, no señor, si está sellado el veredicto a un individuo, Dios no perdona. Si no está sellado el veredicto, Dios perdona. Y tenemos hasta aquí que aparentemente, según lo que dijo Rabbi Yohanan anteriormente y lo que fuimos viendo a lo largo de las preguntas que se le hicieron a Rabbi Yohanan, que la congregación es perdonada incluso después de que fue sellado el veredicto. Pregunta la Gemara al respecto de esto, porque es Din de Tzibur, mi micro. ¿Acaso es verdad que el veredicto de una congregación es quebrada? ¿Se puede deshacer? No es tan así. Hasta ahora lo teníamos como algo obvio, pero no es tan así. ¿Acaso no encontramos un versículo que dice, estos versículos están, ambos, los que vamos a citar, en Irmiyahu, donde la profecía de Irmiyahu es muy triste, habla de la destrucción del primer Beis Hamikdash, es posterior a Ishaya, que trajimos anteriormente. No. Irmiyahu dice, al respecto de todo el pueblo judío, está hablando de todos, como vamos a ver, lava de tu maldad tu corazón. O sea, que evidentemente existe una situación en la cual Dios lava la maldad del pueblo judío de su corazón. Dios perdona los pecados del pueblo judío. Esto es un versículo que dice Irmiyahu. Sí, en otro versículo dice, realmente duro, incluso dice Irmiyahu, si te lavas con jabón, y Neser y Boiris son la misma cuestión, jabón, shampoo, estas cosas, lo que se usaba para lavarse los pelos, la ropa en aquella época, estamos hablando de 2500 años atrás, incluso si te lavas con jabón, con shampoo, lo que sea, Nichtam abonech, olvídate. Nichtam viene de la palabra kesem. Kesem significa mancha. Tu pecado es una mancha que tenés y no sale ni con ningún jabón, ni con ningún nada. No sale. Frente a mí, Nichtam abonech, ya estás manchada. Se acabó. Me cansé. Y en la práctica, Dios destruyó el primer Beis Hamikdash. Permitió que se destruya el primer Beis Hamikdash, se destruyó él, no importa. Podemos discutir esto horas. El punto es que Irmiyahu está diciendo claramente dos versículos que aparentemente son contradictorios. En un lugar dice Dios te puede lavar, y en otro lugar dice que no se puede lavar. My love, ¿acaso no es la explicación de esos dos versículos? Que un versículo está hablando antes del veredicto. Podés lavar de la maldad tu corazón. Eso está hablando antes de que Dios decrete el veredicto. Y el segundo versículo, que incluso si te lavas, etcétera, estás manchada, eso está hablando después de que fuese ya el veredicto, incluso para toda la congregación. Diferente de lo que venimos diciendo hasta acá. Responde el Talmud, no, esa no es la explicación de los versículos. Ambos versículos están hablando después de que fue sellado el veredicto. Y no es un problema, porque uno dice que Dios perdona y el otro dice que no. Un caso está hablando de un veredicto que tiene un juramento divino. Dios juró que esto iba a ser de esa manera. Esto no hay forma de deshacerlo. Y el segundo versículo, el otro versículo está hablando de un veredicto que no tiene juramento junto con él. Entonces, cuando la Torá dice cuando la Torá dice que Dios te puede lavar del mal tu corazón, esto está hablando cuando Dios hizo un veredicto. Y hubo juicio, hubo veredicto, se selló el veredicto, pero al no haber un juramento divino sobre ese veredicto, se puede deshacer para la congregación. No para el individuo, para la congregación. Y el segundo versículo que decía, incluso si te lavas con jabón, shampoo, lo que quieras, estás manchada, eso está hablando de un veredicto divino
donde ya hay un juramento divino y punto. Eso no se va a deshacer, pero vamos a ver más adelante que no es tan sencillo. ¿Cómo sabemos esto del juramento divino sobre un veredicto? ¿De dónde salió? Que de Rav Shmuel Barami. Como enseñó Rav Shmuel Barami. De Amar Rav Shmuel Barami, dijo Rav Shmuel Barami. De hombre la Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Y hay quien dice que esto lo dijo Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rav Yonasan, en nombre de Rav Yonasan. ¿Cómo sabes que un veredicto divino que tiene un juramento divino no se puede romper? Shenemar, por cuanto está escrito, por lo tanto, dice Dios, esto está en el libro de Shmuel, al comienzo del libro de Shmuel, por lo tanto dice Dios, yo juré, Dios hizo un veredicto y un juramento sobre ese veredicto, a la casa de Eili, entre paréntesis, toda la historia ahora no es el momento, pero Eili era el último Cohen que trabajó, el último sacerdote, gran sacerdote, Cohen Godel, que trabajó en el Mishkan, que estaba en Shiloh. Eili termina muerto, sus hijos no eran buena gente, no eran buenas personas, esto está ampliamente explicado en el Tanaj, libro de Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, en los primeros capítulos, Aleph, Beis. El punto es que Dios juró sobre la casa de Beis Eili, y Miskaper Avon Beis Eili Bezebach Bemincha, ¿acaso será expiado el pecado de la casa de Eili con Zebach, con ofrendas, minjas, Zebach son ofrendas animales, minja ofrendas vegetales? Es decir, juré que esto no va a expiar nunca. El pecado de Beis Eili, de la casa de Eili, no se va a expiar. Esto es el lugar donde aprendimos que un Gezerdin, un veredicto con Shuvua, con juramento, no se expía. Omar Rabbo. Acá el Talmud dice Reish Beis Aleph, robe, se traduce en general, pero en realidad es Rabbo. Así explican los comentaristas, está mal la versión, debería ser Reish Beis Hei, Rabbo. Omar Rabbo. El pecado de la casa de Eili, por cuanto Rabba era un descendiente de la casa de Eili, con Zebach y Minja, con ofrendas, es que no se expía el pecado de la casa de Eili. Pero se puede expiar a través del estudio de Toiro. Cuando la persona estudia Torah, a pesar de que es descendiente de la casa de Eili, puede expiar. Como vamos a ver más adelante, los comentaristas lo traen también, incluso Rabbeinu Hanan le pone un número. Los descendientes de la casa de Eili todos iban a morir jóvenes. Y Rabbeinu Hanan dice, no más de 20 años. No más de 20 años. Pero Rabbo vivió 40 años, vamos a ver más adelante. Era descendiente de la casa de Eili, sin embargo vivió 40 años. ¿Por qué? Rabbo explica. Porque con ofrendas no se expía el pecado de la casa de Eili, pero con Toira, y Rabba era un experto en el estudio de Toira, y como dice el Talmud, sus labios y su boca nunca dejaba de pronunciar palabras de Toira, con Toira se expía, y por eso vivió 40 años. Abaye Omar, Abaye, que también era descendiente de la casa de Eili, y vivió un poco más que Rabba. Abaye Omar, no se expía con ofrendas, pero se puede expiar con el estudio de Toira y con buenas acciones, ayudar a otras personas, etc. Esto no quiere decir que Rabba no cumplía mitzvot y no ayudaba a otras personas, quiere decir que Abaye se ocupaba mucho más, con muchísimo más entusiasmo y fuerza en ayudar a otras personas. Y por eso, cuenta el Talmud, Rabba y Abaye, ambos, Rabba y Abaye, eran descendientes de la casa de Eili, eran Koyanim, y descendientes de la casa de Eili. Rabba de Osak Betoira, Rabba que estudió muchísima Toira, Chaya Arbaim Shnin, vivió 40 años. Abaye de Osak Betoira Ubig Milus Hasanim, pero Abaye que además de estudiar Toira, también trabajó con muchísimo entusiasmo y ganas y fuerza en ayudar a otras personas. Chaya Shisen Shnin, vivió 60 años. Y la Gemara trae una historia sobre otra familia, de la misma historia, de la misma idea de la casa de Eili. Tan Rabban, la aprendimos, enseñaron nuestros sabios. Mishpacha Achas Aisa Yerushalayim. Había una familia en Yerushalayim, que morían todos a los 18 años. Cumplían 18 años y fallecían. Le fueron a contar a Rabban Yochanan ben Zakkai, y esto estamos hablando de la destrucción del segundo templo, unos años antes de la destrucción del segundo templo. Le fueron a decir a Rabban Yochanan ben Zakkai a ver si los podía ayudar
Omar Lahem le dijo a ellos, Shema mishpachas Eili atem, ¿acaso ustedes son descendientes de la familia de Eili? Dixis Bey, sobre quien está escrito, Bechol Marbis Beisejo y Omusu Anashim, que todos aquellos de tu casa van a morir hombres explican nuestros sabios, 18 años. Rabbeinu Hanan dice 20 años, como dije antes. El punto es que son jóvenes. Lejuve Oskuba Toira. Vejoyu. Entonces Rabbi Yochanan ben Zakkai les dijo, vayan a estudiar Toira y van a vivir. Holjuve Oskuba Toira Vejoyu. Ellos fueron y estudiaron Toira y vivieron más años. Vejoyu Koirin Eisa Mishpachas Rabban Yochanan al Shmoy. Y solían llamar a esta familia la familia de Rabbi Yochanan, porque les dio del tikkun, les dio un arreglo, por así decir, para vivir inclusive más años. Quiere decir que no es tan simple que un Gezer Din con Shvua, con juramento, no tiene perdón. Tiene por lo menos algún tipo de ampliar, digamos, los años. No van a morir a los 20 años, morir a los 40 años, a los 60 años, que iguales son jóvenes. Pero el punto es que vemos que no se deshace completamente un Gezer Din que tiene Shvua, que tiene juramento. Y esta es la explicación de los dos versículos de Irmiyahu. Cuando Irmiyahu dice que te puedo lavar y limpiar los pecados, etc., eso está hablando de un veredicto para una congregación, pero sin juramento divino. Cuando Irmiyahu dice ya estás manchada, sellado y se acabó, eso es un Gezer Din, un veredicto que tiene un juramento. Pero si la persona estudia Toira y hace Gmilus Hasadim y hace actos de bondad, esto puede ampliarle, digamos, el tiempo. Omar Rav Shmuel bar Inyo, Mishmed Rav, dice Rav Shmuel bar Inyo en nombre de Rav, Minay le Gezer Din shel Tzibur, Sheino Nechtam. ¿De dónde aprendemos que el veredicto de una congregación nunca se sella? Dice la Gemara, nunca se sella. Pregunta la Gemara, interrumpe, es clásico esto, interrumpe la Gemara Rav Shmuel bar Inyo. ¿Cómo? Eino Nechtam. ¿Cómo que nunca se sella? Se puede sellar y queda sellado absolutamente y no se cambia nunca más. De Axiva, ¿acaso no está escrito Nichtam Avoineich? De Fonai, ¿acaso no está escrito que estás manchado con tu pecado frente a mí y se acabó? Como dijimos anteriormente, un veredicto con un juramento y se acabó. Eso no cambia más. A lo sumo vas a ganar unos años más, pero se acabó. Perdón. Vamos a cambiar la versión de lo que dijo Rav Shmuel bar Inyo. Afalgavshen Nechtam Nikra. ¿Cómo sabes que a pesar de que el veredicto de una congregación, a pesar de que fue sellado, se puede romper? Diferente a todo lo que dijimos hasta acá. Rav nos va a enseñar que a pesar de que fue sellado, se puede quebrar. Shonema. ¿Por cuánto está escrito? ¿Quién es como Dios nuestro Señor? Para todos aquellos, para todos aquellos que lo llaman. Dios responde para todos los que lo llaman. Vos lo llamás a Dios, clamás a Dios, pues Dios te va a responder. Hay veredicto, no hay veredicto, está sellado, no está sellado. Dios te va a responder de cualquier manera. Esto no parece ser una contradicción al veredicto que tiene Shvua, que tiene juramento, porque no dice Rav Shmuel bar Inyo que haya un veredicto de la congregación con juramento que se puede quebrar. Aparentemente, veredicto de Dios con juramento, veredicto sellado con juramento, no se quiebra. Lo único que hay es alargarlo un poco más. Veredicto de la congregación sin juramento también se puede quebrar. Lo aprendimos del versículo Havsi Merol y Beich, que Dios lava tu corazón de las cosas malas. Y lo aprendemos de este versículo, ¿quién es como Dios para todos aquellos que lo llaman? Dios responde, lo llamás, Dios te va a responder. ¿Acaso no está escrito que tenés que buscarlo a Dios cuando Él está? Es decir, no en cualquier momento te va a escuchar. Cuando vos lo llames, no, en cualquier momento no. Que justamente cuando Él se encuentre. Cuando Él se encuentre. Responde el Talmud, ese versículo que hay que buscarlo a Dios cuando Él está y solamente ahí te va a contestar, esto está hablando de un individuo. El individuo no es respondido en cualquier momento. Si hay un veredicto contra él, por supuesto. No es respondido en cualquier momento. Justamente, cuando Dios se encuentra, es que es respondido.
Y el otro versículo que dice, en cualquier momento que lo llames, Dios te va a responder, es la congregación. La congregación puede llamar en cualquier momento, pero un individuo no. Hay momentos específicos del año en los cuales Dios responde. Pregunta el Talmud, ¿y cuándo es el momento específico del año en que Dios responde incluso a un individuo? La congregación en cualquier momento, en cualquier momento que lo llames. Pero el individuo no. Suena de la continuación de la Gemara que está hablando de un individuo que tiene un Gzardin. Pero puede ser que se aplique incluso a un individuo que no tiene un veredicto sobre él. Sea como fuere, ¿cuándo es el momento que con seguridad Dios va a responder al individuo? Dice Rabba Barabúa, estos son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se llaman Aseres y Mechuva, los 10 días de arrepentimiento, de acercamiento a Dios. Dios responde, es Divatso, y Dios se encuentra, por así decir, la chispa divina, cerca de la chispa divina en el interior del corazón. Dios responde. Y aquí el Talmud trae una explicación adicional de estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Vayeich Aseres Ayomim, esto es una historia de David Amelech, del rey David con Naval, Carmeili, una persona negativa, mala, que no lo quiso ayudar a David Amelech. Vayogov Hashem es Naval. Fue después de 10 días que Dios golpeó y terminó matando a Naval. Pregunta el Talmud, ¿por qué justamente después de 10 días que Naval le faltó el respeto a David Amelech, a los enviados de David Amelech, etc., y Dios lo terminó matando a Naval? ¿Por qué justamente después de 10 días? ¿Qué nos importa? ¿Por qué el Tanaj, la Toira, nos cuenta 10 días después? ¿Qué diferencia hay? Omar Rab Yehuda, Omar Rab, dice Rab Yehuda, dice Rab, que neged Esther legimel shenosan Naval abdei David. Esto es por las 10 comidas que dio Naval a los sirvientes de David. David mandó 10 sirvientes para hablar con Naval y decirle que lo ayude, etcétera, que David lo iba a proteger. Naval los desprecia, pero les dio de comer por lo menos. Por estas 10 comidas, Dios le esperó 10 días. Omar Rav Nachman, Omar Rav Barabúa, dice Rav Nachman, dice Rav Barabúa, no. Dios esperó 10 días porque justamente son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Dios estaba esperando que Naval haga tshuva, que Naval se arrepienta. Naval no se arrepintió, se selló el veredicto contra Naval en Yom Kippur, el día del perdón, y murió después de 10 días. Entonces vemos que Dios, por así decir, en esos 10 días está pendiente de cada uno de nosotros que hagamos tshuva, que nos arrepintamos. Hasta aquí la discusión sobre Gzerdin. La conclusión de toda la cuestión, de Kitsur en resumen, es: si hay un individuo que tiene un veredicto que no fue sellado, Dios perdona cuando hace tshuva. Si hay una congregación que tiene un veredicto que no fue sellado, Dios perdona con tshuva. Segundo caso, si hay un individuo que tiene un veredicto que fue sellado, Rabbi Meir dice que puede rezar con mucha kavana, con mucha intención, Dios le va a perdonar. Rabbi Elazar y las otras opiniones que vimos acá, las otras enseñanzas, dicen que no. Un individuo que tiene un veredicto sellado, por más que rece, pide, etc., Dios no lo va a perdonar. Y Rabbi Yitzchak agrega, pero siempre es Yafet Zaika. Es bueno clamar igual a Dios. La congregación que tenga un veredicto que fue sellado, esto es perdonado, excepto si hay un veredicto sellado con juramento. Ahí Dios no perdona, pero con Toira y Gemilus Hasadim, con el estudio de Toira y acciones de bondad, mitzvahs o ayudar a otros, alargan, por así decir, la vida, como vemos la historia de la casa de Eili. Ahora la Gemara muy cortito va a explicar, y esto ya lo explicamos rápidamente en realidad, cuando empezamos a explicar la Mishnah, el último pedacito de la Gemara va a explicar una parte de la Mishnah. La Mishnah decía que en Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah todos los seres humanos pasan frente a Dios, kivnei maroin, sea lo que fuera que quiere decir, que ahora justamente la Gemara lo va a explicar. ¿Qué significa como hijos de maroin? Como personas de maroin. ¿Qué es esto, maroin? Haja, tergimoy, kivnei imarna. Aquí en Babel, en Babilonia, se explicó como ovejitas. Cada ovejita va pasando y va contando, el dueño de las ovejas va contando 1, 2, 3, una por una pasan frente a él. De la misma manera, todos los seres humanos pasamos frente a Dios en Rosh Hashanah.
y Dios nos ve y nos cuenta, etc. Reish Lakish nos cuenta, quiere decir no que necesite contarnos, sino que se ocupa individualmente de cada uno de nosotros. Reish Lakish Omar, que Mailis Beneis Marain. Reish Lakish dice, no, esto es como dos montañas que están muy cerca y uno solamente puede pasar una persona entre estas dos montañas. Van pasando de a uno. Es la misma idea, solamente que Reish Lakish conocía un lugar que se llamaba Beis Maroin, como las alturas de Beis Maroin. Era evidentemente un lugar que tenía dos montañas muy pegadas, una al lado de la otra, y en el medio solamente había espacio para pasar una persona. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, el nombre de Shmuel, que Hayalel Shel Beis David, como los soldados de la casa de David, que antes de salir a la guerra eran contados uno por uno para ver exactamente con cuánta gente estábamos saliendo a la guerra, etc. Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, el nombre Amar Rabbi Yehanan, el nombre de Rabbi Yehanan, Bejula, Niskal, Miskira, Ajas. Y todos, a pesar de que pasan uno por uno, todos son analizados, examinados a la misma vez. Miskira, Ajas, con un vistazo, por así decir. Omar Abnahu Maritzkak, Afananami Tonino. Es verdad. Incluso esta cuestión de que todos son analizados con un vistazo al mismo tiempo, esto está en la Mishnah, dice Rab Nachum bar Yitzchak. La Mishnah dice, Hayoitzer Yachad Libam, es un versículo en Tehillim, en los Salmos. Hayoitzer Yachad Libam, Amevin Kol Maaseyem, Dios forma juntos los corazones de las personas y entiende todas sus acciones. ¿Qué quiso decir la Mishnah al traer este versículo? Maiko Amar. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo en la Mishnah? Y la imagen Amar, si me vas a decir que esto es lo que quiere decir la Mishnah al traer este versículo. Que Dios crea los corazones de todos los seres humanos y son todos iguales. Todos los seres humanos tienen el mismo corazón, por así decir. Piensan igual, sienten igual, etc. ¿Acaso nos vemos que no es así? Cada uno siente diferente, piensa diferente, es verdad. Dios nos crea a todos, pero somos todos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir Hayoitzer Yachad Libam? Que Dios son todos los corazones iguales. No es así. Sino que, Hajika Amar, esto es lo que te viene a enseñar. Hayoitzer Roye Yachad Libam, Umeivin Kol Maaseyem. El Creador ve juntos los corazones de todos los seres humanos y entiende todas sus acciones. Hasta aquí la explicación de la Gemara, de la Mishnah. Y estamos al final de Yud Ches Amud Aleph 18a y comienza una nueva Mishnah, Dios mediante, en la clase que viene.